Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Si me pueden confirmar que se escucha correctamente. Sí, Gracias, maestra. Gracias, Jimena. Bueno, pues bienvenidos sean a esta clase correspondiente a la materia de metodología de la investigación, en donde continuamos viendo ejemplos y sobre todo los elementos que debe de contener un protocolo de investigación, pero ya propiamente aplicados en un tema de investigación que ustedes, puedan elegir. Antes que nada, les he compartido aquí este aviso para, hacerles una invitación a aquellos que, no hayan tenido la oportunidad, ya sea por tiempo, de elaborar la actividad de regularización o el video de aprendizaje. Estas, si bien son actividades opcionales, les pueden ayudar mucho a sumar puntos adicionales a su promedio global. La actividad de regularización, pues recuerden que suma hasta 3.5 puntos adicionales y el video de aprendizaje hasta un punto adicional. Entonces, aquí el día de hoy nos han dado la indicación por parte de la universidad que, se amplía el plazo de entrega, es decir, vamos a dar todavía esta semana para que, pues la fecha límite sea el domingo 30 de julio, este domingo, para, quien quiera aprovechar puede realizar este tipo de actividades y, puede entregarlo, ¿verdad? Entonces, solamente ahí les pedimos que revisen muy bien las indicaciones, las instrucciones para realizar cada una de estas actividades. ¿Ok? Entonces, pues vamos a dando entonces este aviso. Déjenme les comparto la presentación del día de hoy. El día de hoy les comentaba que íbamos a continuar viendo por ahí, de los elementos que conforman todo protocolo de investigación, que de cómo poder, de cierta manera, ya aterrizándolo en ejemplos, ¿verdad? Cómo poder nosotros quizás a lo mejor redactar pues una hipótesis, cómo plantear o delimitar propiamente el tema de investigación, cómo redactar quizás la justificación que se supone que debe de llevar este tipo de apartados. Recordar que, cuáles van a ser los apartados que este documento deba de llevar, ya que, como lo veíamos en la clase pasada, este protocolo también, pues es una actividad, ¿verdad?, que forma parte de todas las actividades que ustedes han estado desarrollando, de manera que, acuérdense, el protocolo es una guía, no es eh, toda la investigación en sí que se vaya a realizar. Es ese documento que nos va a indicar, bueno, qué es lo que queremos nosotros investigar. Por eso es de que se tiene que definir cuál sería el tema, cuál sería, su justificación, cuáles serían los objetivos que pretendemos lograr con esa investigación que estamos proponiendo realizar, ¿sí? No nos vamos a meter en cuestiones de, oye, tengo que hacer una investigación quizás a lo mejor de campo y necesito hacer encuestas. No, porque no vamos a llevarla a cabo en sí, ¿verdad? Vamos a proponer una posible investigación, ¿verdad? Pero eso pues se propone en este documento que se denomina protocolo de investigación. Y los elementos que lo conforman pues han sido todos los que hemos estado hablando a lo largo de esta materia. Recordemos que hicimos un mapa conceptual en relación a los elementos que conforman, y en la actividad propiamente también se les ha indicado que, recordado sobre todo, qué es lo que debe de contener y
pues de cierta manera, bueno, a qué es lo que estamos nosotros considerando, ¿verdad? Que se va a, pues a calificar. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, bueno, pues ya aquí les he comentado y recordado que ese protocolo es esa guía, ¿verdad? Que, bueno, pues nos va a ayudar propiamente a describir de esa forma, ¿verdad? Pues adecuada con todos estos elementos, cómo es que se debe de realizar ese proceso de investigación que se tiene pensado llevar a cabo, ¿sí? Por eso es de que se tiene que indicar el tema, su justificación, cuál es específicamente el problema que hemos nosotros identificado y de ese problema que hemos identificado, pues tenemos ya de cierta manera una idea de cuáles pudieran ser las posibles soluciones, para lo cual, bueno, pues este se le denomina hipótesis que obviamente ya en la investigación, ¿verdad? Se estarían pues tratando de comprobar. Sí, aquí lo único es que se establecerían cuáles serían esas posibles soluciones que nosotros consideramos puedan ser las soluciones a ese problema que hemos identificado y pues indicar también qué tipo de bibliografía pues necesitaríamos nosotros consultar para de cierta manera pues hacer un tipo de bosquejo, ¿verdad? Pues de un marco teórico, ¿verdad? En el cual pues nosotros quizás a lo mejor necesitaríamos incluir para poder ponernos en contexto, ¿verdad? Sobre todo pues a quienes vayamos a leer ese material, ¿verdad? Ese proyecto de investigación y poder entender, ¿verdad?, de qué es lo que se va a tratar esa investigación. ¿Ok? Entonces, bueno, uno de los puntos, pues, importantes que obviamente, pues, parte para poder desglosar todo correctamente, es la delimitación del tema. Acuérdense que el tema o el título del proyecto debe ser claro, debe ser preciso, debe ser completo y debe de indicar, pues, ese tema central que se va a investigar o bueno, pues esas unidades de medición, lo que conocimos como variables, y bueno, pues el lugar en el cual se va a desarrollar y el tiempo que vamos pues a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos este caso, ¿verdad? En el que queremos nosotros, pues investigar quizás a lo mejor en torno a las redes sociales. Pues sí, pero a ver, si queremos nosotros delimitarlo, tenemos que ver, bueno, exactamente qué queremos estudiar en torno a las redes sociales. Y obviamente también qué tipo de red social, porque hay un sinnúmero de redes sociales. Entonces, si se fijan ahí, ya lo estamos delimitando más, porque bueno, si bien no podemos abarcar la mayoría de las redes sociales, ¿verdad? Si queremos hacer pues un trabajo de investigación un poco más conciso y bueno, poder también de cierta manera pues también recuerden que tenemos que hacer quizás a lo mejor un muestreo, ¿verdad? En torno a cierta población que quizás necesitemos estudiar. Bueno, pues tenemos que ser más específicos porque recuerden que no podemos abarcar la totalidad. Aquí, como vemos, se ha estado especificando que, bueno, pues en el caso de las redes sociales, en este ejemplo que vemos en pantalla, pues se indica, ¿verdad?, que se quiere ver específicamente el uso de la red social conocida como Facebook y bueno, pues aquí nos indica en dónde, ¿verdad? Tenemos que indicar cuál va a ser nuestro lugar en el cual vamos a desarrollar la investigación. Aquí nos está indicando, ¿verdad?, que específicamente quiere hacerse, bueno, pues en Perú, ¿verdad? Puede ser a lo mejor el tema de, bueno, pues la comunicación por medio, bueno, pues ahora ya lo que se conocía como Twitter o bien lo que es el crecimiento de Instagram y bueno, pues también otro tipo de redes sociales que puedan existir por ahí, pero bueno, aquí se mencionan, digamos, las más conocidas. Si se fijan,
hay un desglose un poco más, más específico en torno pues a esta red social. Ya se indicó que se quiere hacer el estudio de la red social específica Facebook, que se quiere hacer en Perú. Pero bueno, pues exactamente qué es lo que se quiere estudiar en torno a esta red social. Bueno, pues se indica, ¿verdad?, que se quiere estudiar el uso de esta red social, que es conocida como Facebook, como una plataforma política, ¿verdad? ¿En qué tiempo? Recuerden que tenemos que hacer un tiempo, ¿verdad? Para a partir de ahí también tratar de encontrar, pues, investigaciones, quizás, ¿verdad? Que ya hayan hablado en torno a este tema o material que nos pueda servir para poder, pues, hablar en torno también a este tema. Si se fijan, nos dice en los últimos 5 años. ¿Podemos ser más específicos? Bueno, si estamos en el 2023, pues decir, ¿verdad? 5 años hacia atrás. Eh, no sé, que sea a partir del determinado, decir, por ejemplo, no sé, a lo mejor queremos verlo en este último, digamos, sexenio, quizás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? eh, y cómo fue que se utilizó, o por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Este tipo de red social, de plataformas para bien de utilizarlo como ese medio, como plataforma política, ¿verdad? Ese sería también pues un ejemplo, ¿verdad? Si se fijan, estamos indicando ese tema central. Estamos indicando específicamente que queremos investigar, pues, cómo es que se utiliza esa red social como plataforma política. Y bueno, pues en dónde también estamos especificando, ¿verdad? Estamos especificando un país y el tiempo. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a lo que es el planteamiento del problema, recuerden que plantear un problema o definirlo, pues es de cierta manera caracterizarlo, es decir, enmarcarlo teóricamente. Generalmente, un problema, bueno, se va a formular a través de una interrogante, pero también existe la opción de presentarlo de manera descriptiva, como lo vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Un trabajo de investigación cualitativo, pues, suele llevar más de una interrogante de investigación y pues el planteamiento del problema brinda un tipo de argumento convincente, nos ayuda a fundamentar la necesidad de realizar una investigación con la finalidad de generar nuevos conocimientos. Y bueno, pues podemos quizás plantear las siguientes preguntas para poder plantear pues un problema. Por ejemplo, podemos ver su trascendencia, es decir, a quiénes afecta, ¿verdad? Ese problema que estamos nosotros identificando, qué tan importante es ese problema. Podemos ver también su magnitud, su frecuencia, su distribución, es decir, qué tan grande es, cuáles son quizás las áreas geográficas afectadas, los grupos de población afectados por ese problema, si existen consideraciones étnicas, consideraciones de género. También podemos verlo desde el punto de vista, bueno, de su vulnerabilidad, es decir, qué tan posible resolverlo, y su factibilidad, es decir, qué tanto se puede modificar, o también qué se ha hecho anteriormente para resolver este problema. En este ejemplo de planteamiento de problema lo estamos viendo desde pues un punto descriptivo. Si se fijan aquí, nos está planteando, ¿verdad? Y nos va indicando la relevancia, en donde nos dice que el presente trabajo pretende responder, aportar información sobre toda la comunidad educativa en relación a la siguiente pregunta, y nos dice, ¿en qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? Entonces, aquí, pues ya también nos va describiendo, ¿verdad? Que nos dice que la pregunta de investigación planteada busca, ¿qué es lo que busca? Pues esa relación entre las siguientes variables: las prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Y también, bueno, pues nos hace
nos habla en torno a, como lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha hecho anteriormente para resolver este problema? Pues nos habla, ¿verdad?, en torno a ciertas investigaciones que se han realizado, por ejemplo, de parte de la UNESCO, en la cual reporta que la matrícula escolar pues ha aumentado en últimos años. Y bueno, pues esto es a simple vista, es alentador para la sociedad. Sin embargo, se detecta por ahí ese problema que se quiere estudiar, pues agrega que las evaluaciones realizadas en el mundo entero indican que un alto número de personas que a pesar de recibir una educación escolar acceden al mundo laboral con niveles muy bajos de competencia. Entonces, si se fijan, está redactado de manera que plantea la pregunta, ¿verdad? Expone los tipos de investigaciones que quizás se han hecho en relación al tema, ¿verdad? Pero que, bueno, pues aún así todavía queda, ¿verdad? Esos huecos en donde podemos nosotros, pues tratar de investigar lo que viene siendo parte de este tema, ¿verdad? Adelante, por ahí, no sé si tienen alguna preguntita, escuché por ahí un sonidito, no sé. Maestra, fui yo por accidente. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Es que como estoy acá en la pantalla de explicación y luego me regreso a ver acá a ver si hubo algún detalle. Ok, entonces les comentaba que en este tipo de redacción del planteamiento del problema, pues estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha, como les comentaba, detectamos, ¿verdad? Ese hueco que quizás exista en esa, pues en ese tema que nosotros hemos y pues de cierta manera identificado ese problema, que sí efectivamente existen ciertos trabajos de investigación que se han realizado, pero que todavía falta, ¿verdad? Ese detalle, ¿verdad? Específicamente ese problema que nosotros hemos detectado. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de cómo pudieran ustedes plantear su problema. Otro de los puntos importantes es la justificación. Acuérdense que la justificación va a describir ese tipo de conocimiento que se estima se deba de obtener y la finalidad que, bueno, se persigue en términos de su aplicación, brindando, bueno, pues un argumento de que el conocimiento generado va a ser útil, ¿verdad? Acuérdense que decíamos que en este apartado debemos de resaltar sobre todo, ¿verdad? Y demostrar que esa investigación y el conocimiento que vamos a obtener de ella, pues va a ser de mucha utilidad, porque acuérdense que toda investigación, ¿verdad? Sobre todo pues en campos de la ciencia, muchos de los científicos y muchos de los proyectos que se llevan a cabo pues requieren pues de inversión, ¿verdad? Para bien de poder llevar a cabo todo este tipo de actividad y sobre todo la investigación, porque quizás a lo mejor pues se requieren de hacer pruebas en campo, quizás se tenga que viajar hasta el lugar de los hechos y bueno, pues tenemos que tener como investigadores, ¿verdad? Viéndonos ya como grandes investigadores, ¿verdad? Del mundo científico, pues patrocinadores que nos puedan apoyar para poder realizar este tipo de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a convencerlos de que nos patrocinen? Es decir, que nos puedan pues aportar, ¿verdad? Para poder financiar esta investigación pues obviamente presentando un buen proyecto y esto lo hacemos por medio de ese protocolo de investigación, ¿sí? Entonces, de igual forma, cuando realicemos, por ejemplo, nuestra tesis, ¿verdad? Para graduación, pues también tenemos que elegir un tema, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que convencer, ¿verdad? Al jurado
quien nos va a evaluar, quizás, ¿verdad? Que ese tema que nosotros hayamos elegido, pues es importante, ¿verdad? Y qué es lo que va a aportar desde el punto de vista, ¿verdad? Desde, bueno, pues quizás a lo mejor la carrera o los conocimientos que nosotros vamos a aportar en relación, bueno, pues a ese tema que hayamos elegido. Entonces, aquí podemos nosotros ayudarnos, pues replanteándonos quizás algún tipo de preguntas para poder, pues de cierta manera, diseñar este apartado que es la justificación. Podemos quizás preguntarnos cuál sería la relación del tema, pues en investigación con la realidad que vive actualmente el país o la región que vamos a estudiar, cuáles serían esos nuevos conocimientos que vamos a generar y cuáles serían esos objetivos una vez que se haya generado esos conocimientos a partir del estudio realizado. Aquí también les presento en pantalla, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? De cómo poder justificar eh, el caso del siguiente problema que nos dice cuáles serían las escalas de calidad de desempeño del docente en una facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional y nos presenta la siguiente justificación. Bueno, pues nos dice que la docencia de la Universidad Nacional juega un papel fundamental en el logro de la calidad y la excelencia académica o de la calidad del desempeño profesional del docente. Depende pues el fracaso o el éxito del sistema educativo, siendo uno de los objetivos de la educación. Entonces, si se fijan, está resaltando, ¿verdad? Pues la importancia de poder realizar pues ese tipo de investigación en torno a pues cómo es que los profesores, ¿verdad? Se pueden de cierta manera evaluar en torno para ver la calidad del desempeño del docente. ¿Y por qué queremos nosotros evaluar la calidad del desempeño del docente? Pues obviamente porque es muy importante, ¿verdad? Que la función que realice, ¿verdad? El docente como es formativa, pues obviamente, ¿verdad? Que se quiere una persona, pues a una persona, un docente, pues capacitado, ¿verdad? Que esté aparte de capacitado, bueno, pues que domine, ¿verdad? La materia y que pueda aportar más allá de lo que se espera, ¿verdad? Pueda aportar, pues, este docente, ¿verdad? Esto porque, bueno, pues siempre se busca en todas las instituciones que se brinde, pues, una excelencia académica, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esa es la forma en la cual nosotros pudiéramos resaltar esa importancia, ¿verdad? En torno a esa, pues, a esa investigación. Otro también de los puntos importantes es la redacción del objetivo o de los objetivos. El objetivo general, pues, como sabemos, debe de explicar la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio, esto en términos de conocimiento. Se debe de tener muy especial atención para que el objetivo general describa de una manera muy precisa y cabalmente, bueno, la investigación dando pues una noción muy clara de lo que se pretende describir, lo que se pretende determinar e identificar. Y bueno, para la elaboración del objetivo general podemos contestarnos o hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué acción central vamos a realizar? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las unidades de observación? Es decir, ¿en quién se va a realizar ese, pues ese tema, ¿verdad? El lugar también, ¿verdad? ¿Dónde es que vamos a efectuar esa investigación? Y el periodo, que si bien recordemos eso también lo especificamos en el tema de investigación, aquí, bueno, pues ya lo estaríamos estableciendo, indicando cuándo y cuánto tiempo es que se va a llevar a cabo, se va a operar, ¿verdad? Ese proyecto. Y bueno, pues recuerden que debe de indicar el para qué, es decir, expresar su dirección, los fines, los propósitos que se esperan alcanzar, esto con el estudio del problema planteado. Y bueno, por tal razón,
se dice que los objetivos van a constituir esa finalidad de la investigación. Y estos, bueno, pues deben de responder a esa pregunta global que hemos dicho que es, ¿qué es lo que pretendemos alcanzar con esta investigación? Por ello es que es muy habitual que su redacción comience siempre con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Que denote esa búsqueda de conocimiento. Y entre los verbos que hemos dicho que son más empleados, pues está, por ejemplo, concientizar, como lo vemos ahí, identificar, establecer, describir, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar. Esos serían ejemplos, ¿verdad? Y de los más usuales, más comunes, para poder pues redactar correctamente un objetivo. Los objetivos pues deben ser precisos, deben ser concisos, medibles, alcanzables. Eh, por precisión, esto significa que deben de expresar de una manera clara con lenguaje muy sencillo, sin ambigüedades, ¿verdad? El ser conciso implica que se deben de formular pues de una manera muy resumida posible, sin tantos rodeos, ¿verdad? Utilizando pues solo las palabras necesarias. Y bueno, del ser medible, esto conlleva a que deben de expresarse de manera que pues permitan medir esas cualidades o características del objeto de investigación. Eh, y bueno, pues también se dice que deben de ser alcanzables, es decir, debe de existir esa posibilidad real de poder lograr pues esos objetivos planteados, ¿verdad? Y esto va pues para todos. Siempre que establezcamos objetivos, pues la idea es de que podamos alcanzarlos, ¿verdad? Porque pues un objetivo que pues a primera vista vemos que pues es imposible realizarlo, pues no nos va a servir para bien de poder medir, ¿verdad? Lo que queremos nosotros, pues de cierta manera medir o alcanzar, ¿verdad? Entonces, eh, y recordemos que son guías, ¿verdad? Son guías de estudio durante todo ese proceso de investigación. Van a ser esa razón de ser y de hacer y deben demostrar esa relación clara y consistente con esa descripción del problema. Y bueno, pues específicamente con las preguntas, con la hipótesis o ambas cuestiones, ¿verdad? Que se quieran resolver. Un ejemplo que vemos aquí es también de un proyecto hipotético. Nos dice, por ejemplo, aquí establece un objetivo general, concientizar a las personas que se automedican y las que el auxiliar de farmacia medican, brindándoles información sobre los peligros a los que se exponen al automedicarse. Y bueno, pues de ahí quizás a lo mejor puedan derivarse objetivos más específicos. Aquí podemos encontrar tres que nos dice, bueno, objetivo específico, identificar los principales grupos de fármacos. Si estamos hablando que queremos concientizar a las personas de, pues, el peligro de la automedicación, ¿verdad? Pues podemos quizás a lo mejor identificar esos principales grupos de fármacos que se utilizan en la automedicación, porque si bien sabemos, ¿verdad?, que existen por ahí, pues muchos medicamentos, ¿verdad?, que no requieren receta médica, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso que eh, ese tipo de medicamentos, pues, se utilicen para ello. También, bueno, pues otro de los objetivos específicos que nos establece aquí, que podemos derivarlos, ¿verdad?, de este objetivo general, pues es establecer esos principales síntomas que son motivo de la automedicación, porque acuérdense, queremos concientizar a las personas de los peligros, pues deben de conocer, ¿verdad?, las personas cuáles sean esos principales síntomas pues de la automedicación y concientizar a las personas del riesgo y las consecuencias que puede generar la automedicación. Ahí ya está siendo también más puntual de cuáles serían específicamente esos riesgos y esas consecuencias. Si se fijan, los tres objetivos específicos están ayudando y apoyando a ese objetivo general que es el hacer conciencia a las personas de los peligros, ¿verdad?, pues de la automedicación, ¿verdad? De manera general. ¿Ok?
Otro de los elementos es la hipótesis. Recuerden que la hipótesis pues son ese punto de partida para una investigación y bueno, pues estas serían esas explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Una vez identificado y definido lo que sería el problema y sobre la base de pues nuestra experiencia, nuestros conocimientos, bueno, pues aquí el posible investigador puede elaborar una explicación provisional acerca de, pues, de ese problema. Es una concepción preliminar capaz de abarcar pues muy diferentes aspectos y lo que se intenta con este apartado es pues de cierta manera adelantar una explicación teórica del problema y bueno, con ello facilitar pues su solución práctica, ¿verdad? Es una tentativa de explicación de los hechos que no necesariamente debe ser cierta, puede ser quizás abandonada, mantenida o reformulada, pero esto ya lo veríamos cuando se lleve a cabo ya en sí lo que es la investigación. Y aquí vemos también un ejemplo de cómo redactar una hipótesis. El tema de investigación es, por ejemplo, el estudio sobre el consumo de información en soportes digitales de la generación millennial. Bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis? Bueno, aquí se plantea esto, nos dice que la población joven, denominada millennial, prioriza el consumo de información a través de los servicios digitales, confiables y gratuitos, sobre aquellos que mantienen ofertas rígidas y tradicionales. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, ¿qué tipo quizás, verdad, digamos, de soportes, verdad, de servicios digitales utilizan actualmente, pues, la población conocida como millennials? Eh, la utiliza obviamente para bien de poder, pues, consumir la información. Sí, hoy en día, pues, podemos ver que, pues, mucho de la generación que está más allegada a todo lo que viene siendo la tecnología, pues, prefiere en su mayor porcentaje, pues ver, ¿verdad? La información, pues en todo este tipo de dispositivos digitales, ¿verdad? Que verlo o escucharlo quizás a lo mejor en el radio común y corriente que conocemos, ¿verdad? Eh, o en la televisión, ¿verdad? Preferimos quizás a lo mejor ver, eh, pues ya, quizás a lo mejor ver pues algunos programas, pues documentales, ¿verdad? En algunas plataformas como YouTube o bien escuchar a lo mejor música, ¿verdad? En algún otro tipo de plataformas que pues a lo mejor verlos en lo que anteriormente se utilizaba, ¿verdad? Como medios de comunicación y de información tradicionales. Entonces, si se fijan, estamos planteando esa hipótesis de que la población joven de hoy en día, pues está dándole más prioridad o pues hace un mayor uso de ese tipo de servicios digitales. ¿Qué tanto porcentaje? No lo podemos saber. Estamos estableciendo una hipótesis porque ya cuando hagamos la investigación, quizás a lo mejor con consultas, ¿verdad? Con encuestas, pues ya entonces pudiéramos ver, bueno, qué cantidad de esa muestra, ¿verdad? Y qué porcentaje es el que está pues realizando esto, ¿verdad? De manera que, bueno, ya pudiéramos nosotros probar efectivamente si nuestra hipótesis de que en su mayoría, en su mayor parte, bueno, pues este tipo de población es que está pues llevando a cabo esto, ¿verdad? Entonces, es cuando ya en la ejecución de nuestra investigación pudiéramos comprobar esta hipótesis, ¿verdad? Entonces, así es como pudiéramos nosotros establecerla. Ya estamos de cierta manera estableciendo una explicación, ¿verdad? Tentativa a nuestro tema de investigación. ¿Ok?
Y bueno, pues ya de los últimos elementos está, por ejemplo, el esquema. Recuerden que el esquema, pues, viene siendo esa parte como pudiéramos decir que es un tipo de índice, ¿verdad? En el cual nos va a ir indicando qué tipos de subtemas quizás necesitaríamos nosotros incluir dentro de nuestro marco teórico eh, para bien de poder pues conformar, ¿verdad? Todo este cuerpo de teorías, de conceptos y que nos ayuden obviamente a explicar y ponernos en contexto eh, pues en relación al tema que nosotros estamos investigando. Por ejemplo, aquí vemos si queremos hacer una investigación, vamos a suponer en relación pues a ciertos digamos, filósofos o investigadores, científicos y demás, bueno, pues si estamos especificando que queremos hacer un estudio en torno a de tal tema, a tal otro tema, pues tenemos que pasar obviamente por todos y cada uno de estos subtemas, ¿verdad? No sé si ahí me expliqué en relación a esto. Por ejemplo, si estamos hablando de el caso este que vimos, ¿verdad? De los millennials, pues a lo mejor tenemos que poner por ahí, bueno, ¿a qué le denominamos millennials? ¿Cuáles son los medios de comunicación tradicionales? Para ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de comunicación que actualmente pues utilizan, ¿verdad? La población actualmente. Sí se fijan, ¿verdad? Que ya tenemos a partir de ese tema ya pudimos nosotros explicar tres subtemas para bien de poder entender pues ese contexto, ¿verdad? Que queremos nosotros explicar y obviamente pues poder tratar ahí de pues encontrar la respuesta, ¿verdad? A nuestro problema planteado. Y bueno, pues recuerden también la bibliografía, que es todo ese material que de una forma u otra lo hemos consultado por parte pues obviamente de nosotros como investigadores durante el desarrollo de esa investigación y que obviamente debe de quedar reflejado en ella, ¿verdad? Acuérdense que existen y les he estado compartiendo por medio de la plataforma todo lo que viene siendo hay generadores hoy en línea, generadores de bibliografía en formato APA. En muchas de las fuentes, pues yo sé, ¿verdad? Que pueden ser fuentes, bueno, directamente libros, pero pues como hoy en día estamos trabajando más en línea, pueden ser también documentos y artículos que encontremos publicados en línea. Estos no solamente se va a publicar el enlace o lo que viene siendo la página web, se tiene que indicar quién es su autor, cuál es el nombre y bueno, obviamente cuál es el enlace, ¿verdad? Que nosotros consultamos, cuándo fue que fue consultado y este tipo de generadores de formato APA que se encuentra en línea con que ustedes solamente publiquen y pongan, ¿verdad? Lo que es el enlace de la página que han consultado, automáticamente este generador ya les va a traer pues toda la información que se requiere para que la bibliografía sea presentado en formato APA, ¿verdad? Recuerden que debe de traer el autor, la fecha, el título, el lugar de publicación, quizás la editorial, si es que estamos hablando de un libro, ¿verdad? O que sea un libro digital, pero en el caso de que sean artículos, páginas web, bueno, pues ahí estos generadores les pueden ayudar mucho para que pues puedan presentarlo de manera correcta. Y por último, pues acuérdense que la agenda cronograma es esa sección que pues va a ayudar a calendarizar muy detalladamente esas actividades que, bueno, se deben de llevar a cabo mediante un orden cronológico, obviamente de acuerdo con el plan de trabajo que se haya programado y deben de reflejar esa duración de la investigación, su fecha de inicio, su fecha de terminación
Esta se debe de dividir pues en una serie de etapas que pues siguen ese orden cronológico y para las que también bueno se debe de precisar esa fecha de inicio de terminación. Las etapas que comúnmente se establecen puede ser por ejemplo la revisión bibliográfica, la planificación del estudio, la preparación del proyecto, su ejecución, su procesamiento, su análisis de la información, el análisis de resultados, la redacción del informe final. Y bueno, pues en el caso de que por determinadas situaciones no podamos precisar las fechas exactas de inicio y de terminación, pues debemos de exponer el periodo, ¿verdad? Que pues quizás a lo mejor nos tome cada etapa. Pues en proyectos grandes, obviamente que aquí podemos nosotros plantear incluso meses, semanas y demás. En el caso, por ejemplo, esto obviamente pues es hipotético, ¿verdad? Ustedes quizás a lo mejor puedan plantear un tema y también pueden poner hipotéticamente cuál sería su cronograma de actividades que pensarían realizar para llevar a cabo, bueno, pues esa investigación que ustedes están planteando. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación a este tema que hemos estado viendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, no los escucho o no los leo. Ah, ok. Rocío dice que sí. Ok. Muy bien. Bueno, en esta semana, en cuanto al seguimiento académico, nos toca contestar un cuestionario. Entonces, en esta semana, pues está sencillo. Hay que leer la información que viene en el libro. El tema, bueno, pues es protocolo de investigación. El libro, como siempre lo hemos utilizado, metodología de la investigación. Y recuerden que también en esta semana tenemos la fecha límite para entregar este protocolo de investigación. La fecha límite pues es el domingo 30 de julio. Entonces, bueno, todavía tienen oportunidad para quienes todavía no hayan entregado. Ya con estos ejemplos que hemos visto, puedan ustedes, dependiendo del tema que hayan elegido, pues de cierta manera ver cómo es que se va a tener que redactar ese, pues ese protocolo de investigación, ¿ok? Recuerden que cualquier duda antes de que envíen, ¿verdad? El material, pueden ustedes consultarme, ¿verdad? Por medio del apartado de mensajes para que puedan, pues, lograr entregar un trabajo correctamente y puedan tener su mayoría de puntos, ¿ok? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Acuérdense también que tenemos para esta semana la oportunidad de poder entregar las actividades de regularización, que son, bueno, pues actividades, recuerden, opcionales, pero les pueden ayudar mucho a sumar puntos adicionales a su promedio global. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si no hay alguna otra duda, por mi parte ha sido todo. Nos seguimos viendo en la plataforma. Muchas gracias por su atención a esta sesión. Y bueno, recuerden que esta sesión va a ser compartida por medio de la plataforma, así como también esta presentación para aquellos que, bueno, no se pudieron conectar en este momento y, bueno, puedan tener por ahí el material como material de repaso. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, que sigan pasando bonita tarde. Gracias. Nos vemos.